Y después también se compararon el número de interrupciones entre la primera y la última sesión de mindfulness, para ver si era efectivo, si los chicos si habíamos sido eficaces en realidad en esta práctica. Entonces vimos que, bueno, la práctica de atención plena de mindfulness mejoró significativamente a lo largo de la intervención. El número de intervenciones disminuyó significativamente al comparar la primera y la última. Esto era muy interesante porque nosotros estábamos imbuidas en un contexto, un piletazo, no sabíamos si iba a estar bien, y de repente al principio era todo, así todos los chicos, explosiones de burla. Todo eso concentrados en la respiración, era realmente chino básico, pero después de 10 sesiones, incluso uno de los más lieros, hay una sola interrupción, y uno de los más lieros le dice, lo calla a otro y le dice, no me parece gracioso, callate, no me parece gracioso. Así que eso fue como una de las evidencias más interesantes. Y respecto a los parámetros que medimos, vimos que después de la intervención, el altruismo entre pares se incrementó significativamente, como se ve en las barras de la derecha. En cambio, en el grupo control no hubo variación. O sea que lo que hicimos pre y post-test no cambió. A nosotros también la maestra había dos maestras, una de primero A y una de primero B. Dos maestras, y en realidad no sabían cuál era el grupo experimental y el grupo control, que eso es muy interesante. Sí. Y la del grupo realmente experimental dijo, ¿qué pasó? Porque están tanto mejor los chicos. O sea que esto fue una expresión, digamos, el comportamiento altruista, pero también disminuyó significativamente la agresión en el grupo experimental, como se ve acá. O sea, los comportamientos agresivos disminuyeron. Y las niñas mostraron, bueno, menor frecuencia de comportamientos agresivos que los varones. Esto también es algo que se sabe. Digamos, como conclusión, nuestra intervención breve, relativamente, incrementó el comportamiento altruista, disminuyó la agresividad, mostrando como altos grados de plasticidad de estos comportamientos, ¿no? También, bueno, los niños mostraron mayor predisposición al comportamiento agresivo que las niñas. Y en conclusión, como las prácticas de atención plena, mindfulness, instancias de seguridad emocional y actividades cooperativas podrían contribuir a disminuir niveles de agresividad y promover comportamientos prosociales en contextos escolares, o sea, resultó muy efectivo para mostrar esto. Y así a nivel un poco más amplio, proponemos que si al altruismo no se lo evaluara solo en términos de actos costosos, sino que se incluyeran también los beneficios intrínsecos, se comprendería su alta ocurrencia más allá del parentesco, la reputación o la reciprocidad. Bueno, gracias. Lamento Lamento enormemente que no estén todos videos, lo lamento mucho. Muchas gracias, Mariana. Bueno, mesa larga, 2 horas y media teníamos de mesa, porque había presentaciones muy interesantes. Ya estamos sobre la hora. No sé si hay alguna pregunta que hacer, si hay alguna pregunta para mandarle a Marcelo también o a Marina, que no están. ¿O quieren ya huir a tomar café? Y sí, no. Bueno, muchas gracias por la... Ah, sí, qué suerte. Toma. Bueno, la verdad que felicito a toda la mesa porque realmente ha sido muy enriquecedora. Más que nada me quería hacer una pregunta clínica. Yo soy psiquiatra y a la vez terapeuta cognitivo. Mi práctica es en hospital, pero también privada. Y obviamente me parece que estamos en un momento de transición entre lo que sería un modelo tradicional y la apuesta a un modelo digamos, distinto. El tema que yo, dentro de mi especialidad, su especialidad son trastornos bipolares. Ajá. Pero no solamente lo que sería el trastorno, el maníaco depresivo, sino el amplio espectro que hay actualmente, ¿no? El amplio espectro que hay actualmente, que ya no es la locura maníaco depresiva, sino que hay un espectro bipolar que se llama bipolaridad suave. Que estamos casi todos. Claro. Bueno, sí, el tema que a veces, digamos, cuando no se tiene en cuenta el diagnóstico, porque la idea es no tener... El gran problema que tenemos nosotros, los psiquiatras que nos dedicamos a esto, es que el diagnóstico llega tarde. Y un paciente, digamos, tarda de 7 a 8 años para tener un diagnóstico, ¿no? E inclusive, me parece que la cuestión pasa porque
¿qué se entiende como bienestar en alguien que realmente, digamos, que no se confunda con hipomanía, por ejemplo? Y además, lo que sería digamos, el modelo viejo, hablar de bienestar y de felicidad es más bien como entendido como si fuera una cosa más bien narcisista o resistente, ¿no? Es decir, el modelo viejo que llamaríamos más que nada dentro del psicoanálisis sería todo lo que sería buscar la falta, conocer el síntoma, porque de eso uno trabaja, ¿no? ¿Cómo plantear estatutos en la práctica nuestra, ¿no? De un paciente que puede ser, no sé, la pregunta más estaba dirigida a vos, sí. Digamos. Ahora me pareció muy rica tu expresión. Gracias. Vos, en algún sentido, excluiste de la muestra pacientes que estaban con antipsicóticos o, digamos, estabilizadores. Yo creo que la gran apuesta está bien, más allá que esté con estabilizadores, también apuestar a este tipo de pacientes para tener una determinada, digamos, efectividad en el paciente. Los pacientes, en líneas generales de este tipo, corren permanentemente con toda una angustia, porque como mucho del trastorno bipolar tiene que ver con una cosa genética, pero también como vos mostraste que realmente hay una cuestión a nivel genético que puede ser modificable. Sí, me parece que estamos en ese momento de transición en el pensamiento. Entonces, ¿cómo poder instalar esto en otro tipo de pacientes, si se te ocurre? Y además, ¿cómo en pacientes de este tipo que están permanentemente, por ejemplo, hay grupos de autoayuda que permanentemente les machacan de que está el cuco de la descompensación permanente? ¿Cómo poder actuar en ese sentido? Porque me parece que en la medida que no se lo trata de una forma más bien como si fuera una cosa religiosa, sino más bien se le da una posibilidad distinta, de que no todo es patología. Me parece que ahí hay una apuesta, no sé si es más bien una interrogante mía, ¿no? Bueno, en realidad entronca un poco con un interrogante personal mío también, que es el gran agujero negro que yo siento personalmente que tengo y que me parece que muchas veces los psicólogos tenemos con respecto al espectro bipolar, ¿no? Que es justamente un problema serio para diagnosticar y también para tratar, justamente por todas las características que tiene el cuadro y la gran variedad de presentaciones clínicas que admite. Lo que se me ocurre como respuesta ad hoc a esto que vos me estás planteando es, en realidad, la estrategia nuestra de dejar afuera esos pacientes tenía que ver con un intento mínimo de homogeneizar en algún sentido la población sobre la que estamos sacando conclusiones, porque la verdad que correr el riesgo de incluir como mejoría en el bienestar psicológico una descompensación maníaca o hipomaníaca, la verdad que podía enturbiar los resultados. Respecto a cómo incluir de alguna manera positiva sobre este tipo de pacientes que finalmente muchas veces los terminamos tratando en la práctica cotidiana, se me ocurre que justamente se trata no de negar el diagnóstico, ¿no? Sino de ir más allá del diagnóstico, ¿no? De no quedarnos solamente con, este es un paciente bipolar, este es un paciente hipomaníaco, este es un paciente descompensado, sino, con un paciente hipomaníaco descompensado puede ser un tratamiento ambulatorio que no requiera, digamos, ni siquiera una internación, y de todas maneras uno ahí, puede trabajar con un novio si hay un novio, con una pareja si hay una pareja, con una familia, con los recursos, ¿no es cierto? O si la descompensación es hacia, digamos, la depresión, trabajar, sobre las actividades que el paciente habitualmente, digamos, disfruta o en algún momento disfrutó tratando de recuperar justamente ese gusto vital, ¿no? Me parece que de todas maneras la lógica es la misma, el desafío clínico me imagino que puede ser mucho mayor, ¿no? Pero es identificar las fortalezas aún a pesar del diagnóstico, obviamente, y, digamos, trabajarlas, potenciarlas, sobre todo haciendo hincapié en lo que el paciente ya tenga, digamos. Me parece que ese es el principal desafío con el diagnóstico, no eliminarlo, sino evitar que se convierta en un obstáculo al trabajo y que nos permita pensar al paciente como un ser humano más allá de como un paciente con un trastorno del espectro bipolar, ¿no? No sé si responden.